Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz. Hoy es 24 de junio, soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus comentarios a Helga por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, hay mucha cobertura sobre las guerras y los conflictos en el mundo, pero es sorprendente la poca atención que los medios han prestado a las iniciativas del Papa León XIV a favor de la paz. Tú eres una excepción a esto, colaborando con la CIP para movilizar el apoyo a sus esfuerzos. Supongo que no te sorprende que sus declaraciones no se difundan. ¿Qué importancia tienen, en tu opinión, los mensajes del Papa a favor de la paz? Bueno, he afirmado en varios lugares durante los últimos días que considero que la voz del Papa es, en este momento, de suma importancia estratégica. Y realmente quisiera apelar a todas aquellas personas que no son religiosas, pues hay quienes dicen que no se debe escuchar a la iglesia ni a la religión, para que intenten tener una mente abierta, porque creo que este Papa representa una voz indispensable para que la humanidad evite una catástrofe nuclear. Quiero decir, en primer lugar, él escribió una nueva encíclica titulada Magnifica Humanitas, Magnífica Humanidad, en la que critica duramente el intento de algunos de crear una nueva Torre de Babel. Y obviamente se refiere a la inteligencia artificial y también a aquellas personas que promueven la guerra como medio para obtener beneficios. Y esto se complementó con un discurso que dio, creo ayer, en la reunión del Programa Mundial de Alimentos en Roma, donde básicamente dijo que, dado que el mundo dispone de todos los medios para producir alimentos suficientes de forma inmediata, de modo que el hambre en el mundo podría desaparecer prácticamente de la noche a la mañana, no hay ninguna razón legítima por la que esto no se está haciendo, y que hay una tendencia a alimentar las guerras mucho más que a las personas, y critica esto en los términos más contundentes. Y luego dio toda una serie de discursos extraordinarios en España durante su visita al país. Creo que la visita duró 6 días y concluyó el 12 de junio. En ella básicamente exigió un cambio por parte de los países occidentales con respecto a la cuestión migratoria, impulsando el desarrollo en el sur global para que las personas tengan derecho a permanecer en su país de origen. Así que solo agregaría que la combinación de estas intervenciones del Papa es algo que realmente insto a la gente a examinar. Escribí una declaración en este sentido sobre esencialmente la encíclica y los discursos que dio en España, y animaría a la gente a descargarla y difundirla ampliamente, incluyendo la propia encíclica y el discurso del Papa en Roma, porque si los llamados países basados en valores escucharan eso, todos los problemas se resolverían. Por eso, sitúo la importancia estratégica de estas intervenciones del Papa León XIV realmente al mismo nivel que lo que dice Xi Jinping sobre China y los BRICS. Sé que a algunas personas les puede sorprender o escandalizar que diga esto, pero si lo piensan bien, es obvio que Xi Jinping tiene una importancia increíble para China y para los países del sur global. Sin embargo, su voz es más fácilmente ignorada por la gente de Europa y Estados Unidos, porque dicen que se trata de la China comunista. En cambio, el Papa se encuentra evidentemente en el núcleo del sistema de valores de Occidente. Así que si hay suficientes personas que presten atención a lo que dice, esto puede tener un impacto mucho mayor a la hora de
esperamos reavivar cierta moralidad en los países de Occidente, que en los últimos tiempos han estado prácticamente desprovistos de ella. Así que yo insisto, si no tienen lentes ideológicos al observar estas cosas, verán que hay una coincidencia entre lo que dice el Papa y lo que dicen los chinos, y hay que adoptar el enfoque de Nicolás de Cusa, de la coincidencia de los opuestos, para poder ver realmente la intención común de estas intervenciones, dejando de lado lo que se podría descartar como simples diferencias derivadas de distintos contextos culturales y civilizatorios. Así que por favor ayúdennos a difundir esto entre el público más amplio posible, porque creo que es una voz que necesita ser escuchada con urgencia. Hay informes de los medios de la OTAN que indican que el uso generalizado de drones suministrados por Occidente está cambiando las reglas del juego de la guerra de la OTAN contra Rusia, y que Rusia ya no está ganando la guerra. Algunos dicen que es guerra psicológica, otros dicen que Putin podría sufrir un golpe de estado desde dentro. Ayer Putin habló ante los mejores graduados de la Academia Militar, un día después del 85 aniversario de la Operación Barbarroja, la invasión nazi a la Unión Soviética, y estableció el paralelo entre 1941 y la actualidad. Concluyó diciendo que Rusia está preparada para cualquier amenaza externa o interna. Larry Johnson ha descrito esto como una advertencia urgente. Los líderes occidentales están ignorando estas advertencias. ¿Por qué? Bueno, esa es una buena pregunta. Tal vez solo un psiquiatra pueda responderla de manera competente, porque no tiene ningún sentido. Quiero decir, hay muchos líderes militares competentes que han argumentado que Rusia no tiene ninguna intención. Incluso el comandante en jefe de la OTAN argumentó recientemente que Rusia no tiene intención de atacar a la OTAN. Sin embargo, estos imbéciles, tengo que decirlo, siguen afirmando que para el 2030 o el 2029 Rusia atacará a Occidente. Y creo que lo que realmente hay detrás de eso es que están tratando de encubrir el fracaso total y absoluto de sus políticas, al repetir ahora lo que hizo Hjalmar Schacht al entrar en una economía de guerra financiada por una nueva versión de los bonos MEFO. Este fue el programa especial que, por ejemplo, Alemania ideó para crear dinero de la nada, que es precisamente lo que eran los bonos MEFO de Hjalmar Schacht. Solo espero que haya suficientes personas que dejen claro que no están de acuerdo con eso. Y ojalá que a la caída de Keir Starmer le sigan pronto Macron y Merz, porque tienen la misma política, pertenecen al E3, y creo que realmente tenemos que cambiar esa política. Me refiero a que cuando Wadephul, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, dijo que Rusia será el enemigo de Occidente para siempre, por toda la eternidad. Krupala, uno de los presidentes de la AfD, dijo, pero Wadephul no será el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania para siempre. Eso es algo bueno. Disculpen. Bien, continúan las pláticas en Suiza entre representantes de la República Islámica de Irán y Estados Unidos, pero estamos recibiendo informes contradictorios tanto del lado estadounidense como del iraní. ¿Qué piensas sobre las últimas novedades respecto al desarrollo de las conversaciones y si este es un esfuerzo que podría conducir a la paz? Bueno, hay muchos factores en juego. Y creo que el gran conflicto es que, bueno, el propio Trump dijo hace una semana que las reservas de petróleo alcanzaban para unas 4 semanas. Así que ahora se han reducido a 3 semanas y que teme que esto pueda llevar a un nuevo 1929, es decir, a un crack financiero.
y que no quiere convertirse en un nuevo presidente Hoover. Así que parece que Trump es consciente de que esto podría provocar un colapso del sistema financiero. Y obviamente eso debería ser un argumento de peso para que se mantenga firme frente a Netanyahu, porque es el gobierno de Netanyahu, incluyendo a ministros como Ben-Gvir, el que básicamente dice lo contrario y defiende el derecho de Israel a permanecer en el Líbano para siempre y de hecho utilizarlo como tal como él expresó, el patio de juegos, lo cual es completamente cínico, dado que creo que una quinta parte de toda la población libanesa se encuentra desplazada en este momento, en condiciones absolutamente insostenibles. Y el aspecto relacionado con el Líbano de este memorando de entendimiento es el que podía hacer fracasar todo el acuerdo. Así que la gran pregunta es, ¿le preocupa a Trump tener que enfrentar un colapso financiero del sistema global, lo cual arruinaría sus posibilidades electorales y sin duda su lugar en la historia para siempre? ¿O será chantajeado por Israel para que no intervenga? Esa es la gran pregunta y no tengo una buena respuesta para eso porque hay muchos interrogantes en juego. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja que Netanyahu parece tener sobre Trump? Y no tengo respuesta a eso. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche. Este es nuestro diálogo semanal. Helga, hay un informe sobre una reunión que se está llevando a cabo en Nueva Delhi entre funcionarios de seguridad de 11 naciones del BRICS. Algunos de los temas incluyen que China e India discutan la normalización de sus relaciones, algo que es muy necesario, la resolución de sus disputas fronterizas y también sus discusiones sobre los medios para expandir el comercio fuera de los mercados controlados por Occidente. ¿Por qué muchos miembros de la élite occidental ven estas discusiones como una amenaza? Bueno, porque todo su sistema se basa en un control de las relaciones comerciales para obtener ganancias rápidas y en el control de la especulación, y les preocupa, con razón, que si la mayor parte del comercio mundial, que es lo que ya representa el sur global, se sale de su control, todo su sistema desaparezca. Quiero decir, he estado diciendo desde hace mucho tiempo que la única forma en que Occidente sobrevivirá y en que se podrá evitar la catástrofe mundial es si logramos convencer a las naciones de Europa Occidental e incluso a Estados Unidos de que deben detener esta confrontación geopolítica y simplemente cooperar con la mayoría global. Ahora bien, afortunadamente, el presidente Lula hizo una intervención fantástica en la reciente reunión del G7 en Evian, Francia, donde dijo exactamente lo mismo. Miren, bajen de su pedestal y cooperen con el sur global. Y creo que este mensaje del presidente Lula, de hecho, merece ser leído y difundido, tanto como lo que dije sobre el Papa León XIV. Creo que existen estas voces de la razón. No es que todo el mundo esté loco, pero está muy claro que hay algunas personas locas y otras que están tratando de hacerlas entrar en razón. Creo que esta es una tendencia que se acelerará en la medida en que Occidente se muestre hostil. Y la única forma de evitar una catástrofe es bajarse de su pedestal y cooperar. Ahora bien, con todo lo que se habla en Occidente sobre el cambio de régimen, hubo un gobierno occidental que cayó el lunes, que ya mencionaste, el gobierno de Starmer en el Reino Unido. Hay muchas buenas razones por las que cayó, pero parece que eso no importa, ya que el probable sustituto de Starmer, Andy Burnham, quien es el alcalde de Manchester, no representa un gran cambio. Tu esposo siempre insistió en que cuando el plan A de la City de Londres no funciona, recurren al plan B. Así que nos llegó una pregunta, ¿tienes alguna opinión al respecto? ¿Existe un plan B y cuál podría ser?
Bueno, históricamente la política británica siempre ha sido el estar metidos en todo y de alguna manera tratar de mantener un equilibrio de poder, aliándose siempre con uno en contra del otro, dividir y conquistar. Mi esposo también había comparado los imperios con un lamoso. Decía que la forma del imperio o el color y el nombre y lo que se llama el exterior e interior del imperio a veces cambia, como del imperio persa al imperio romano, al babilónico, al veneciano y al imperio anglo-holandés. Y ahora se podría decir que es el imperio anglo-estadounidense. Así que cambiaron el nombre y la apariencia externa, pero en esencia siguen siendo un imperio. Y creo que ese es el problema del actual sistema financiero occidental. Desde hace mucho tiempo hemos estado cada vez más bajo el dominio del imperio angloamericano, pero especialmente desde que terminó la Guerra Fría, quien intentó imponer un mundo unipolar. Fueron los neoconservadores tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, y los europeos continentales de alguna manera se sometieron porque estaban bajo el liderazgo de una élite extremadamente transatlántica y sintonizada con ese tipo de red, lo cual se hizo muy evidente cuando Trump asumió la presidencia, porque entonces de repente se pudo ver que los europeos no eran esclavos de Estados Unidos como tal, sino de un aparato específico dentro de Estados Unidos, en ese caso asociado con el gobierno de Biden y sus contrapartes británicas, el cual al principio Trump estaba molestando. Desafortunadamente, esa molestia disminuyó y ahora él prácticamente ha regresado al bando de los neoconservadores. Y eso ha llevado a que pierda apoyo de su base de MAGA porque la gente está muy decepcionada con eso. Así que creo que el problema es realmente que seguimos siendo gobernados bajo la forma de un imperio. La gente cree que el imperio británico desapareció después de la Segunda Guerra Mundial, pero no es Gran Bretaña la que constituye el imperio, sino el aparato de los bancos centrales, las compañías de seguros y otras, los megamillonarios y las corporaciones controladas por una camarilla muy pequeña de personas. Y a menos que cambiemos ese sistema, volviendo a la ley Glass-Steagall, volviendo a un sistema económico orientado al bien común del pueblo, esto irá empeorando cada vez más. Por eso creo que tenemos un problema real entre manos, porque sé que si bien hay mucha gente buena en muchos países, las estructuras son aquellas a las que el Papa Juan Pablo II se refirió de manera célebre al final de la Guerra Fría como las estructuras del pecado. Hay una pregunta de Thomas de los Países Bajos. Dice, ¿es posible que a Merz le pase en Alemania algo similar a lo que le pasó a Starmer? Estoy segura de ello, porque Merz en este momento ya es más impopular de lo que era Scholz al final de su mandato. Es difícil de creer, pero está sucediendo. Creo, no tengo la cifra exacta en este momento, que alrededor del 70, 72% o 78%, algo así, de la población está completamente insatisfecha con la política de Merz. Así que su base de apoyo es extremadamente pequeña y se está reduciendo. La AfD aventaja a la CDU-CSU por 10 puntos. Creo que la cúpula de la AfD confía plenamente en que las próximas elecciones de otoño, creo que en 2 o 3 estados más, habrá una derrota total para los llamados partidos tradicionales y que la AfD sin duda ganará terreno. Por eso creo que Merz
podría intentar aferrarse al poder y se necesitaría una moción de censura constructiva, algo que tal vez el SPD no quiera llevar a cabo, ya que temen a unas nuevas elecciones más que al diablo conocido. No, no, lo que se usa en la iglesia. En fin, es un proverbio en alemán. De todos modos, el SPD sabe perfectamente que probablemente tendría dificultades incluso para alcanzar el 5%, así que se mantendrá en la coalición, pero esto no va a durar. Para esta gente, esta es una batalla decisiva. Esta pregunta viene de Minnesota, de Bob Van Hee. ¿Por qué el presidente Trump, su gabinete o el Congreso ni siquiera mencionan que deberíamos volver a los principios sobre los que se fundó la República, especialmente ahora que se cumple el 250 aniversario de la Declaración de Independencia? ¿Por qué no se habla de eso en Washington? Quizás porque no lo saben. Lamento decirlo, pero si observan la indescriptible pelea en jaula frente a la Casa Blanca con motivo de su cumpleaños, fue la expresión cultural más baja que se pueda imaginar uno. Esto fue una barbaridad. Nosotros, en cambio, tendremos un evento paralelo el 5 de julio en el que Diane Sare, como parte de su campaña presidencial, organizará una verdadera celebración del 250 aniversario y habrá un número extraordinario de oradores que hablarán sobre las verdaderas raíces de la Revolución Americana, que fue un proyecto internacional de republicanos, principalmente de Europa, pero también de otras partes del mundo, que intentaban establecer una república. Y el hecho de que la estatua de Confucio se encuentre, creo, cerca de la Corte Suprema, refleja que Benjamin Franklin era un gran admirador de Confucio y que basó toda su teoría y sus enseñanzas éticas en las enseñanzas de Confucio. Así que hay muchísimas cosas que conocer, las cuales daremos a conocer, por lo que deben asegurarse de estar al tanto de ese evento el 5 de julio. Tenemos una pregunta de un lector habitual de The Guardian, quien señaló que en la edición de hoy del periódico aparecen reportes sobre dos ex primeros ministros de Israel, ex jefes de los servicios de seguridad militares y otras figuras prominentes que enviaron una carta al gobierno amenazando con emprender acciones legales por lo que describen como terrorismo judío y limpieza étnica en Cisjordania. Esto se filtró a The Guardian. La pregunta que nos hace la persona ¿es posible que ahora exista la posibilidad de que los israelíes de buena conciencia se rebelen contra el proyecto sionista del Gran Israel? Bueno, solo he leído que incluso dentro de las fuerzas de defensa de Israel existe un debate sobre si las políticas actuales de Israel amenazan la existencia a largo plazo del país, porque ¿cómo puede un país de, creo, 10 millones de habitantes en un territorio relativamente pequeño enfrentarse a todos sus vecinos, convirtiéndolos en enemigos mortales? Quiero decir, esa no es una perspectiva sostenible y al parecer hay un debate sobre la necesidad de cambiar eso. Ahora bien, no me baso en adivinaciones. Estamos proponiendo el plan Oasis ampliado para toda la región. Esa es la idea para abordar el problema económico. Me refiero a que la mayor parte del suroeste de Asia está devastada. Si observan la zona que va desde India hasta el Mediterráneo, desde el Cáucaso hasta el Golfo, tenemos a Afganistán totalmente devastado tras 20 años de guerra de la OTAN. Irak completamente destruido tras la última guerra, nunca se ha recuperado. Siria, años de las sanciones César han acabado con ese país. Yemen, empobrecido. Líbano, destruido.
Por eso hemos adoptado el enfoque del Plan Oasis ampliado, que consiste en convertir el desierto en bosques, en tierras de cultivo, en huertos, utilizando tecnologías chinas para transformar los desiertos en tierras verdes, con las que han logrado revoluciones milagrosas. Han transformado regiones enteras como Xinjiang al noroeste en áreas enormes, casi tan grandes como Alemania y Francia juntas, en tierras verdes. Y contamos con académicos chinos en nuestras conferencias, entre ellos el profesor Zhang Weiwei, quien afirmó que China sí cuenta con la tecnología para lograrlo. Y luego, si ampliamos los corredores económicos, como el corredor CPEC, Corredor Económico China-Pakistán, y el corredor del transporte norte-sur, que va desde San Petersburgo hasta la India, y logramos conectar estos corredores existentes y extenderlos por toda la región, pasando por Irán, Irak, Siria, Jordania, Israel, Palestina y Egipto. Luego, otro corredor que vaya desde la India hasta Turquía y después construir la infraestructura necesaria. Así, en unos años, en 10, 15 o 20 años, se podrá transformar toda esta zona en una esfera económica próspera. Y estoy absolutamente segura de que ya hay mucha gente discutiendo eso. Por ejemplo, en este momento se está llevando a cabo en Dalian, en la provincia de Liaoning, el llamado Davos de verano. Es una provincia de China y cada año celebran el llamado Davos de verano. Y allí ya están discutiendo cómo reconstruir la zona después de la guerra. Y creo que esta idea eventualmente también atraerá a algunas personas en Israel, ya que sería la mejor manera para que ellos puedan sumarse a ese desarrollo y dejar atrás el conflicto, en lugar de arriesgar a largo plazo la existencia de todo el país. Así que solo puedo insistir, impulsemos la idea del desarrollo pacífico y que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y esa fue la política de Rabin, casi al pie de la letra en los acuerdos de Oslo de hace 30 años. Tengo una pregunta más de alguien de Luisiana sobre la victoria de un candidato conservador en Colombia, Abelardo de la Espriella, para la presidencia. Esto está siendo aclamado como una victoria para Donald Trump, otro país latinoamericano que gira hacia la derecha. Algunos describen esto como un resultado del efecto Venezuela. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no he estudiado los detalles de ese candidato en particular, así que tengo que abstenerme de contestar. Pero creo que sin importar cuánto dinero gasten los super PACs, y lo hemos visto en Nueva York en este momento, donde teníamos a 3 candidatos, a José Vega, un segundo candidato, y Richie Torres. Richie Torres ganó, pero porque recibió una cantidad abrumadora de dólares para su campaña. Pero eso no significa que la historia haya terminado, porque José Vega llevó a cabo una campaña excepcionalmente fantástica y se presentará como candidato independiente en noviembre. Así que pueden pasar muchas cosas en el próximo medio año. Voy a informarme sobre ese candidato en particular, pero creo que la situación general es de agitación y, como dije, todo se remonta a la pregunta que teníamos al principio. Con el paso del tiempo, ¿le pondrá Trump un freno a Netanyahu y detendrá a los israelíes en el Líbano o no? Y creo que eso será un factor clave sobre cuál será el resultado de las elecciones de noviembre. Helga, el trabajo de la Coalición Internacional por la Paz, que iniciaste hace 3 años, se ha vuelto cada vez más importante como movimiento de diálogo y discusión para abordar las ideas que son necesarias al nivel necesario para resolver estos problemas. Habrá otra reunión este viernes a las 11 a.m. hora del este. ¿Cuáles son los planes para esa reunión?
Bueno, todavía hay muchas conversaciones con posibles ponentes, pero sin duda estará Larry Johnson del BIPS, quien siempre es un interlocutor apasionante, y también el profesor Richard Falk, quien obviamente es una voz moral muy importante en lo que respecta a todo el tema de Medio Oriente. También habrá otros ponentes que analizarán las implicaciones de nuestra posición estratégica actual. Así que, por favor, únanse a nosotros, porque creo que necesitamos construir un movimiento mundial de ciudadanos del mundo que luchen por el desarrollo como el nuevo nombre de la paz. Y no confío en ninguna otra combinación democrática para que resuelva el problema por nosotros, porque creo que necesitamos contar con mejores personas. La gente tiene que elevarse más, tiene que volver a ser más humana y no tolerar las estructuras del pecado. Eso solo se puede lograr a través de un movimiento mundial de ciudadanos del mundo, y eso es lo que se reúne todos los viernes. Así que únanse a nosotros. Helga, gracias por acompañarnos. La gente puede obtener el enlace para la reunión de la CIP del viernes en la página del Instituto Schiller. Nos vemos el viernes. Ok, hasta el viernes.